Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido como siempre a esta mesa. Muy buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa Plus. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y quiero empezar, Muni, justamente con una noticia que está en toda la prensa mundial, está en el diario The New York Times, está en todos los periódicos italianos, en el diario La República, en el diario El Giornale, en el Messaggero, en el Corriere della Sera, también en el periódico The Washington Post, y tiene que ver con el Papa. El Papa Francisco está en este momento encabezando un sínodo de obispos, 270 justamente de 122 países, que termina este fin de semana, este sábado, y es el sínodo sobre la familia. Están discutiendo cosas como el papel de la mujer en la iglesia, o la homosexualidad, o el divorcio. El Papa hasta ahora se ha mostrado como un hombre más bien liberal, pero ha habido recientes críticas al jefe de la Iglesia Católica por parte de un grupo de cardenales, 13 de ellos que filtraron una carta criticando al Papa. Hoy cuenta el diario The Washington Post que incluso en este sínodo de obispos, un cardenal, Tomás Peta de Kazajstán, se levantó dentro del sínodo y criticó al Papa. Es un cardenal conservador, dijo que el Papa no está haciéndolo bien. Y por otro lado hay una frase que cita el diario The Washington Post de Thomas Rees, un hombre del National Catholic Reporter, una publicación que se refiere a asuntos católicos, y dice el señor Thomas Rees que el Papa va a terminar como Obama, que fue el presidente de Estados Unidos, que prometió absolutamente todo y que al final no va a poder cumplir una gran cantidad de cosas. Pero llama la atención también la noticia según la cual en las últimas horas el Quotidiano Nacional, un periódico italiano, dijo que había aterrizado recientemente en la Toscana, en Pisa, un helicóptero a bordo del cual iba el cirujano, neurocirujano, Takanori Fukushima, un hombre que trabaja en Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, una gran autoridad, porque aparentemente el Papa tiene un tumor benigno en el cerebro. Federico Lombardi, portavoz vaticano, una de las manos derechas del Papa, salió a desmentirlo, y algunos otros cardenales, como Víctor Manuel Fernández, obispo argentino, dijo al diario La República de Roma que todo esto es una estrategia apocalíptica para desestabilizar al Papa. ¿Hay una conspiración contra el Papa? Sin duda, y es que el Papa se ha metido en el emprendimiento más complejo desde que fue elegido, y es tratar a través de un sínodo de establecer unos cambios de forma y de fondo en la iglesia. Y es yo creo que la mayor división y la mayor controversia que existe en este momento en el marco de este sínodo no es necesariamente si los divorciados pueden comulgar, ni es necesariamente si los homosexuales tienen cabida en la iglesia, sino si el Papa, a través de un mecanismo que es un sínodo, que no tiene ningún poder formal, sino que es un foro de discusión y debate, puede o podrá cambiar lo que es la doctrina de la iglesia. Y yo creo que lo que se están oponiendo los cardenales más conservadores y el ala más conservadora de la iglesia es justamente eso, una iglesia que lleva más de 2000 años con muy pocos cambios en su doctrina, llegue un señor representando a un ala más incluyente, más enfocada en la misericordia que en el miedo y más tolerante, a cambiar lo que es la doctrina. Y yo creo que a eso es lo que se ha enfrentado el Papa. El Papa no es ingenuo, el Papa es argentino y se las sabe todas. Y yo creo que él es consciente del lío en que está metido y está tratando a través de un grupo, de un foro colegiado, de generar unos cambios que van a ser muy difíciles de cambiar. Yo creo que todas las conspiraciones, los rumores, la disidencia es natural dentro de ese foro. A mí personalmente como católica me parece bienvenido que se saquen los trapos al sol, que esto salga en la prensa, que se debate y se discuta, porque hay mucho tiempo ha habido una iglesia muy silenciosa y muy cerrada a la opinión general. Una última cosa, el Papa Benedicto está vivo. Y todo el mundo, por el hecho de que esté callado, no quiere decir que no está orando. Y él es un teólogo muy pegado a la doctrina, y yo no tengo ninguna duda que hay un grupo dentro de la iglesia que lo apoya. Pepe López Zamora. Bueno, para poder hablar o etiquetar esto de un complot, habría que ver una mano negra allí, ¿no? Tener el cuerpo del delito o la pistola humeante, como dicen en Estados Unidos. Personalmente no creo que sea el caso. Me da la impresión que es una conjetura a la que probablemente llegó este diario, que es un diario regional, no es un diario de circulación nacional.
Y obviamente en este río revuelto que menciona, que describe perfectamente Mooney, ¿no? De estas corrientes contrapuestas, de este alboroto, este remolino que está provocando el Papa, justamente esta reticencia, esta inercia que está de alguna manera representando las corrientes más tradicionales de la Iglesia. Obviamente todo este tipo de rumores se encuentran cabida, me da la impresión que pudo haber sido alguna versión que les llegó, trataron de corroborarla dentro de la Curia o dentro del Vaticano, y evidentemente alguien, ¿no?, de mala fe probablemente hizo un comentario que fue interpretado de esa manera, porque también la pieza como que está armada con alfileres, como decimos los periodistas. Ahora, no ayudó mucho que la negativa, que el desmentido de Federico Lombardi haya sido circunstancial. Siempre se refirió que el médico japonés no estuvo tratando al Papa y que el Papa no había sido sometido al procedimiento que describía el periódico, ¿no? Pudo haber dicho claramente, el Papa no tiene ningún tumor cerebral, ¿no?, etcétera, etcétera, y entonces enterrar la noticia. No se hizo. Eso de alguna manera alimenta nuevamente la controversia, pero es indudable que el Papa Francisco está alborotando las estructuras de la Iglesia, sea por el tema de la comunión de los divorciados o recasados, o el tema de la inclusión de las parejas o de los homosexuales. Evidentemente hay un sector muy fuerte que se está oponiendo a esos cambios, y no me sorprendería que esto de alguna manera tiene o busque el efecto de, obviamente, erosionar la autoridad del Papa en estos temas. José Jaime Hernández. Yo sí creo, porque además yo creo que el tema de la conspiración, yo creo que la conspiración ha sido siempre, digamos, el pecado original de la Iglesia Católica. Desde su fundación, hace ya más de 2000 años, la conspiración siempre ha estado presente. ¿De cuántas conspiraciones han surgido papas que caen, crímenes, asesinatos, manejo de finanzas turbias, casos de corrupción, escándalos de pederastía? Yo creo que la conspiración forma parte de la Iglesia. Yo creo que efectivamente sí hay una conspiración, pero es una conspiración que se explica justamente porque el Papa Francisco ha llegado para remover una estructura que estaba en una posición muy cómoda. El sector conservador no le gusta nada lo que está haciendo, sobre todo este ejemplo de pobreza que les incomoda mucho, ¿no? Las órdenes que conocemos todos, los legionarios de Cristo, los maristas, los Opus Dei, son gente que han vivido durante mucho tiempo en una zona de confort, y el Papa Francisco ha llegado para sacudirla. Creo, sin embargo, que a diferencia del pasado, cuando las conspiraciones se resolvían en medio de intrigas palaciegas, intramuros, en esta ocasión esta conspiración no se puede resolver de esta manera. ¿Por qué? Porque los equilibrios de la Iglesia Católica son muy distintos de lo que eran hace ya 1000 años. Hoy los pesos de la Iglesia en África, en América Latina, en Estados Unidos, funcionan de distinta manera. Y yo creo que la historia y el tiempo en esta ocasión están a favor del Papa Francisco. Yo creo que a pesar de estas resistencias, que yo lo veo como un síntoma de resistencia, el Papa va a poder conseguir imponer, porque no queda de otra. La Iglesia o se reforma o pierde feligresía, y eso el Papa Francisco lo entendió, y creo que va a seguir adelante con sus cambios. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. José Jaime, aquí en Estados Unidos está caliente la campaña presidencial. Las elecciones son en noviembre del año entrante, es decir, prácticamente en un año. En el bando republicano sobresale el señor Donald Trump, el multimillonario extravagante que encabeza las encuestas. Y en el bando demócrata, en la orilla demócrata, Hillary Clinton se ha consolidado. No solamente porque ya quedan muy pocos precandidatos, están solamente ella, está Martin O'Malley, que fue gobernador de Maryland, y queda un candidato adicional. Sino porque, entre otras cosas, porque han renunciado a otros candidatos. Esta semana Joe Biden, que no era candidato, el vicepresidente, anunció que no se lanzaba. Y por otra parte, Jim Webb, un hombre del estado de Virginia, dijo que no se lanzaba, y Lincoln Chafee, otro hombre del estado de Rhode Island, dijo que ya finalmente no se va a lanzar. Eso por un lado. Pero por otro lado, la señora Hillary Clinton no lo hizo nada mal en un debate televisado con todos los precandidatos, sino que ayer estuvo en el Congreso aquí en Washington, en el Capitolio, testificando. Aquí están las fotografías del diario The Washington Post, pero están todas las portadas, testificando con respecto a la actuación que ella tuvo como secretaria de Estado el 11 de septiembre del año 2012. Ese día se produjo la toma del consulado estadounidense en Benghazi, una ciudad en Libia, y la muerte en esa toma de Chris Stevens, que era el embajador estadounidense ante Trípoli, ante Libia. Mucha gente ha dicho que la señora Clinton no lo hizo bien allí. Se ha hablado también de los emails que ella manejaba desde una cuenta de un servidor personal y no desde la cuenta oficial del Departamento de Estado. La señora Clinton testificó ayer durante 11 horas en el Congreso, que
creo que se levantó al baño únicamente en los recesos, y dicen los analistas que lo hizo bastante bien, que los republicanos no pudieron acorralarla, por una parte que ella lució muy presidencial, así lo señalan incluso algunos articulistas del diario The Washington Post. ¿Pone esto a Hillary Clinton en la carrera directa a la presidencia, lo sucedido ayer? Sí, y yo creo que el mejor pronóstico lo lanzó ayer, y aunque yo sé que él es un incondicional de Hillary Clinton, fue Paul Begala, que aseguró la próxima vez que vaya Hillary Clinton otra vez al Capitolio lo hará para juramentar como presidente de Estados Unidos. Evidentemente esto es estirar un poco las cosas, ¿no? Pero yo sí creo que ayer fue realmente, si te pones un poco a revisar los detalles de la comparecencia, que fue maratónica, para mí fue ayer un ejercicio muy interesante, porque fue Hillary ya como la ungida del Partido Demócrata. Y a mí lo que más me llamó la atención es que justamente en estos recesos, creo que fueron 3 o 4. Tres, ¿no? Cada vez que había un receso, llegaban todos los demócratas, así como cuando el boxeador se retira de su esquina y le dan masajes, llegaban todos los demócratas, toda la base, toda la tribu, a darle su apapacho, a darle su beso, a darle el aliento, en pocas palabras, a tratarla ya como la ungida por adelantado del Partido Demócrata. Yo creo que la actuación de Hillary fue espléndida, no se inmutó, se mostró impasible ante las provocaciones de los republicanos, y eso la convirtió en un material presidenciable. Yo creo que además estaba perfectamente consciente de que la narrativa, que hasta hace poco estaba en su contra, había dado un vuelco en los últimos días. Ya nadie se cree que este comité especial sobre Benghazi ha sido creado para conocer la verdad y esclarecer responsabilidades por la muerte del embajador Chris Stevens y 3 de sus colaboradores. Más bien ya todo el mundo está convencido de que se ha convertido en una trinchera para descarrilar la candidatura presidencial de Hillary Clinton, de tal suerte que yo sí estoy convencido que lo ocurrido ayer convirtió a Hillary Clinton en la ungida del Partido Demócrata. Pepe. Sí, absolutamente de acuerdo. Aquellos que tenían duda en esta mesa de que Hillary iba a salir de levantarse de las cenizas, no sé por qué volteé a ver a ¿Y entonces? Creo que fue una reivindicación. Yo lo que vi ayer en la televisión fue la transformación política de Hillary Clinton, de este personaje acartonado, coreografiado para muchos, ¿no? Que tenía problemas con la sinceridad o la franqueza. La vi con la compostura de una estadista, con el carácter justamente de una líder que es capaz de trascender las politiquerías, ¿no?, de algunas personas en el Congreso. En suma la vi, como muchos coinciden, como la próxima presidenta de Estados Unidos, quizá como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Y no es para menos si tomamos en cuenta que compareció ante un comité formado por un grupo específico de republicanos que fueron ex fiscales, ¿no?, cuya función es básicamente hostigar a alguien como si fuera un interrogatorio, ¿no? Y a pesar de las 11 horas de testimonios, a pesar de esta avalancha de preguntas, de cuestionamientos, algunos engañosos y mentirosos, ¿no? Los supo sondear de una manera impresionante, con mucha compostura, con carácter, sin ironías, de una manera seria, refutó todos y cada uno de estos planteamientos y teorías de la conspiración que estaban tratando de armar a los republicanos, y lo reveló como lo que fue un comité básicamente diseñado con fines políticos para erosionar su candidatura. Malas noticias para los republicanos, creo que lograron exactamente lo que querían, pero al revés. Hillary Clinton definitivamente tiene allanado el camino para la nominación, y no me sorprendería también que tenga una mejor posición en la carrera presidencial general, porque muchos de los escépticos, estoy seguro que con este desempeño de su sinceridad, el carácter humanista que mostró en algunos momentos cuando se refirió a la muerte de su amigo, el embajador Chris Stevens, realmente mostraron a una persona de diferente estatura política. Muy bien. A ver, vamos por partes. En primer lugar, cualquiera que dudara si Hillary Clinton tenía el aguante y el temple para ser presidenta de Estados Unidos, después de estas 11 horas, creo que esa duda quedó disipada. Ya quisiera ver a un hombre de la mitad de la edad, ella cumple 68 años esta semana que viene, se pudiera sentar a aguantar tanto tiempo. Lo que pasa es que en lo que discrepo con Pepe es que alguien dude del aguante de Hillary Clinton. Hay que solamente mirar la biografía de ella y las cosas que ha tenido que aguantar para darse cuenta que aguante tiene. Y ayer estaba ella en un escenario donde estaba casi diseñada para triunfar. Estaba
bajo el ataque de los republicanos. A ella le gusta mucho estar en la posición de víctima y sentirse como una víctima, y ahí es un lugar muy cómodo para ella. Estaba muy preparada, nadie duda de la preparación de Hillary Clinton y la capacidad de ella de abordar los temas para los cuales ha sido preparada. Nadie duda de la capacidad y la compostura que ella tiene, porque la ha demostrado en muchísimas ocasiones donde ha estado al ataque. Donde Hillary es frágil, y es ahí donde uno se tiene que acordar que falta un año, son en aquellas situaciones donde ella está obligada a ser espontánea, donde ella tiene que enfrentarse a unas variables desconocidas. Es ahí donde ella tropieza, donde su campaña no sabe qué hacer en distintas circunstancias. Hay veces cuando se encuentra con americanos de a pie y no sabe realmente cómo relacionarse con ellos, o en una entrevista no sabe ser muy genuina tratando de llegarle a los públicos más jóvenes. Y si en este programa existiera una categoría de quién tuvo la mejor semana, sin duda alguna la mejor semana para Hillary Clinton y para los demócratas. Pero realmente creo que falta mucho terreno por recorrer, y que ayer ella estaba en un lugar donde estaba preparada Pero para respetuosamente, Moni, yo creo que ningún estadounidense, por más ignorante que sea, define la métrica de un presidente de la República por la manera en la cual saluda a la gente afuera de un supermercado. Yo estoy definiendo el candidato, no el presidente. Hillary, o sea, un candidato sí se mide por Hillary se eso. mostró en control de los temas de política exterior, de las complejidades de la diplomacia de Estados Unidos, de los problemas del laberinto burocrático que tienen que pasar para poder resolver algunos problemas en combinación con el aparato de defensa y la CIA, etcétera. Entonces, me parece que en los temas que importan, en su manejo de los temas que importan, sí, pero ella todavía no es presidente, ella es candidata. Una candidata, fue un escaparate, pero la métrica para medir a un potencial presidente, en este caso aspirante a nominado, realmente se ve en esos temas, creo yo, y no en las pequeñas cosas necesariamente. Pero aún así, yo creo que el tema de la falta de credibilidad la va a seguir acompañando. O sea, a pesar de la espectacular muestra de dominio del escenario de ayer, creo que la falta de credibilidad la va a seguir acompañando. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Pepe, la revista Time trae un artículo titulado Los patrones de sueño de 21 personas altamente exitosas. Se refiere no solamente a personas vivas, sino a personas que han fallecido. Hay cosas curiosas. Por ejemplo, la mayor parte de estas personas, el 32%, duermen solo entre 5 y 6 horas. Las que duermen entre 7 y 8 horas son el 27%. El 14% duermen solamente entre 4 y 5 horas. La mayor parte de estas personas, el 32%, se duermen o se han dormido a las 11 de la noche. Y la mayor parte, el 28%, se despiertan o se han despertado a las 5 de la mañana. Bill Gates, fundador de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo, aunque acaba de ser sobrepasado por Amancio Ortega, el dueño de Zara, el español, se duerme a las 12 de la noche, se levanta a las 7 de la mañana. Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin en el Reino Unido, se duerme a las 12 de la noche, se levanta a las 5 de la mañana. Indra Nooyi, la presidenta de la Pepsi, se duerme a las 11 de la noche, se despierta a las 4 de la mañana. Le voy a dar 2 o 3 datos más. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, a 3 cuadras de aquí, a 2 cuadras de aquí, se apaga la luz a la 1 de la mañana y se despierta a las 7 de la mañana. Pero Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, gran inventor además, se dormía a las 10 de la noche, se despertaba a las 5 de la mañana, y Winston Churchill, se dormía a las 3 de la mañana y se despertaba a las 8 de la mañana. ¿Qué conclusión saca usted de todo? Que el sueño es una variable que no sirve para explicar absolutamente nada. Porque yo comparto las horas de sueño y varios horarios con varios de ellos y mira, absolutamente no me puedo comparar con ninguno de ellos. Ahora, deja decir, yo tomo muy en serio ya el tema de la ciencia del sueño, ¿no? En algún momento de mi vida fui diagnosticado con apnea del sueño. Supuestamente es una condición a través de la cual no tienes sueños permanentes y sólidos profundos, sino tienes sueños que se interrumpen por fracciones infinitesimales de tal manera que te impiden dormir. Y evidentemente hay tratamientos para eso, en el sentido de que el relajamiento nocturno, etcétera, no consumir cosas pesadas como alcohol antes de dormirte, comidas muy pesadas, te ayudan a dormir. Y es evidente que el resultado de seguir cierto tipo de recomendaciones, en la noche especialmente cuando cenas, no comer muy pesado, lo que acabo de mencionar, resulta en un sueño mucho más reparador y descansador que hacerlo de una manera caótica y hereditaria como solemos hacerlo en nuestros años mozos. Así que definitivamente el sueño sí importa para una vida productiva, sana y feliz. José Jaime. Yo coincido en parte con Pepe. Yo creo que no depende tanto de las horas que tú puedas dormir. Yo creo que más bien tiene que ver
porque son muchísimas variables las que tienen que ver. Por ejemplo, hay días que tenemos un biorritmo a tope y hay días que estamos completamente down. Yo creo que más bien yo veo esta capacidad de descansar como el momento en que tu organismo y tu cerebro hacen un reset, ¿no? Y a veces algunas gentes necesitan solamente 3 horas, o 2 horas, o 4 horas. Hay gente que necesita más, ¿no? En mi caso, yo necesito solamente 4 horas y media, 5 horas y media para el reset e inmediatamente, pero efectivamente, la clave está también en tener unos hábitos, no cenar demasiado copioso, haber tenido una jornada intensa y con eso sueñas y duermes como un bendito. Yo creo que todo el mundo miente, así como mienten con la edad y con el peso, porque no puedo creer que estos duerman derecho 6 o 7 horas y no se levanten y se desvelen nunca, sobre todo gente que tiene tantas responsabilidades. Lo que sí me queda claro es que nadie exitoso se levanta a las 9 de la mañana, todos se levantan mal. Oscar Wilde decía que la gente seria no se levanta antes de las 3 de la tarde y no sale a la calle antes de las 5. Aunque René Descartes nunca se levantaba de la cama y decía que sus épocas más productivas era justamente cuando estaba en pijama. También es verdad. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que aquí en Estados Unidos para el vicepresidente Joe Biden, que esta semana vimos que, si bien es cierto que se retiró de la contienda por la nominación demócrata de una forma bastante elegante y con mucha gallardía, también es cierto es que llamó mucho la atención la forma como explicó por qué razón decidió ya no contender. Él dijo que se le había pasado el tiempo, se le había cerrado la ventana a la oportunidad. Y claro, eso suena demasiado extraño para un zorro político como Joe Biden, que se las conoce de todas. Y ha aparecido una suerte de explicación que no convenció, parecía como una pifia que no era pifia. En fin, yo creo que fue una mala semana porque reconocer abiertamente que se equivocó con los tiempos, un hombre que conoce perfectamente estos ritmos y sincronía del Capitolio y la política en Estados Unidos, demuestra que de alguna manera se equivocó. Pepe López Zambrano, ¿para qué fue esta semana? Una semana nefasta. Nefasta, yo pongo ahí a John Boehner y al elefante del Partido Republicano. Hace 17 meses tomó, creo yo, la decisión equivocada de dar marcha atrás a su idea original de no crear un comité selecto sobre el ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi, que como ya dijimos aquí, costó la vida al embajador Chris Stevens cuando Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Revirtió y escogió a un ex fiscal, a Trey Gowdy, para encabezar este comité. El resultado han sido 17 meses de pesquisas, 4.7 millones de dólares de gasto, todo con el objetivo, y esto lo dijo Kevin McCarthy, el número 2 de Boehner, que estaba en el cuarto cuando se tomó esta decisión y cuando le llamaron a Trey Gowdy para avisarle que iba a presidir el comité selecto, Kevin McCarthy, para erosionar políticamente a Hillary Clinton y su candidatura presidencial. Después de la maratónica sesión de ayer legislativa, podemos concluir definitivamente que le salió al revés. Como decimos en México, le salió el tiro por la culata. Definitivamente no lograron erosionar la imagen de Hillary, sino por el contrario, lograron, creo yo, que ayudarle en su coronación como nominada republicana, y evidentemente esto tendrá algún costo político obvio si pierden la presidencia en 2016. Murillense, ¿para qué fue esta semana una semana fatal? Con el perdón de mis colegas mexicanos, fue una mala semana para Enrique Peña Nieto, presidente de México. No ha logrado enfrentar las crisis paralelas que hay en México de violencia y narcotráfico. Por un lado, pasó una semana adicional sin que capturaran al Chapo. Las informaciones que han salido durante las últimas semanas sobre la persecución del Chapo Guzmán no han sido claras y realmente apuntan a que se está tratando de culpar a algunos para salvar a otros dentro del gobierno. Para rematar, hubo signos horribles de violencia en la Ciudad de México, que hasta el momento ha sido como blindada de la violencia por narcotráfico. Apareció un cuerpo sin vida colgado de un puente esta semana. El presidente Peña Nieto hasta el momento no ha dado suficientes explicaciones a las víctimas de los estudiantes desaparecidos. Enfrenta una crisis de credibilidad del presidente mexicano. Perdón, pero aquí tengo que decir que en el tema del Chapo se informó más cerca que nunca de poder capturarlo. Incluso hay un reporte de que está herido, y en el tema de Ayotzinapa hubo una audiencia, una sesión aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente el gobierno mexicano acordó y pidió prorrogar el mandato del grupo interdisciplinario de expertos independientes para justamente coadyuvar en esta investigación, de tal manera que aún en ese tema el propio gobierno de Estados Unidos reconoció en un comunicado conjunto que ha habido avances en el tema de derechos humanos.
Gracias a los tres. Regresamos enseguida a Club de Prensa. Esta semana tuvo lugar en The Brookings Institution, el think tank, el instituto de análisis más importante de los Estados Unidos y posiblemente del mundo, un foro titulado ¿Está América Latina capacitada para resistir las turbulencias de la economía mundial? Estaba patrocinado justamente ese foro por el diario El País de Madrid. Una de las personas invitadas de cara a las elecciones este domingo en Argentina fue Paula Lugones, la corresponsal de Clarín de Buenos Aires, quien hizo un dibujo de la situación político-económica de su país. No se la pierdan, que aquí está. En la Argentina hay elecciones presidenciales este domingo y ahí se sabrá, por lo menos es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la segunda sería el 22 de noviembre, y los candidatos más opcionados para reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner son Daniel Scioli, que es el candidato oficialista. Está también Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición y que además, este es un paréntesis, fue presidente del Boca Juniors. Y también está allí Sergio Massa, otro peronista que aparece de tercero en las encuestas. Yo quería preguntarle a Paula Lugones cómo ve la situación político-económica de la Argentina a pocas horas de que haya estos comicios donde va a terminar la era de los Kirchner. Bueno, buenos días, Juan Carlos. La verdad que es difícil sintetizar en 5 minutos la compleja realidad económica y política argentina, pero vamos a intentarlo. Por suerte, en el panel anterior ya hubo una compleja y excelente descripción de cuáles son los problemas generales que afectan a las regiones, cuáles son los desafíos en particular. Bueno, la Argentina enfrenta todos esos problemas y esos desafíos, pero presenta también algunas particularidades que me conviene ahora destacar para que más o menos sepan con qué el candidato, el próximo presidente de la Argentina se va a presentar, se va a tener que enfrentar. Primero y principal, las estadísticas. No se sabe muy bien qué pasa en la Argentina. Parece raro, parece de otro planeta, pero desde hace más o menos 10 años, una década, el gobierno viene manipulando las estadísticas oficiales, entonces no se sabe exactamente, por ejemplo, cuánto es la inflación en nuestro país. Se estima por estimaciones extraoficiales que es alrededor de un 25%, una de las más altas del mundo, cuando desde el gobierno se insiste que es aproximadamente un 11% y ahora admite, la verdad, que es bastante mayor a lo que admitía hace un año. Otro tema, por ejemplo, es el crecimiento. No se está midiendo el PBI porque no se considera necesario o se manipula a lo mejor estas estadísticas para conveniencia del relato interno. Se estima, de acuerdo también a mediciones del FMI, o sea, mediciones externas, que la Argentina no viene creciendo en los últimos 2 o 3 años, viene con crecimiento negativo, y para este año se vaticina un crecimiento de solo medio punto. O sea que la economía está estancada y es uno de los grandes desafíos también para el próximo candidato o para el próximo presidente. Hay otra situación muy particular en la Argentina, que es el cepo cambiario. El gobierno dice que eso no existe, esta palabra que es un invento de los medios y de algunos candidatos. ¿Qué es el cepo cambiario? Es una medida que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó en el año 2011 para evitar la fuga de capitales y que ha generado una serie de distorsiones que realmente traen muchos problemas, no solo para los empresarios, para los exportadores, para los importadores, sino también para el ciudadano común que no sabe dónde comprar o cómo puede comprar dólares para ahorrar o para irse de vacaciones. Hay serios problemas para exportar porque a la vez hay una fuerte restricción a las exportaciones con una serie de trabas burocráticas y cupos donde a los empresarios les es muy difícil exportar y también importar insumos, que también se hace con distintos tipos de dólares. El tema del cepo cambiario también ha generado un mercado negro, un mercado paralelo, donde hay un dólar paralelo que vale casi el doble casi que el oficial. Todo esto sumado a las complejidades que está afrontando la región, sumados a las complejidades y a la situación dramática que también está enfrentando Brasil, con años de recesión y también con una devaluación fuerte del real, algo que directamente también afecta a la Argentina porque Brasil es el principal socio o el principal mercado de nuestros productos. Este es un tema importante. Y otro tema también es el gasto fiscal.
Hay un enorme gasto fiscal estos últimos años, sobre todo este año que es un año electoral, eso ya se ha hablado también en el panel anterior, es una realidad en la América Latina en general, pero particularmente el gasto público en nuestro país es grande y un déficit fiscal en torno a 6,5% este año del PBI. Y otro tema en particular que interesa también mucho acá en los Estados Unidos es el famoso tema de los holdouts o los fondos buitres. Ustedes saben que es una situación que hace años que está en la justicia de Nueva York. La Argentina dice que quiere pagar a los fondos buitres, había un fallo que obliga a pagarla, la Argentina dice que quiere pagar pero no los dejan, los fondos buitres o los holdouts dicen que la Argentina no quiere pagar. En definitiva, la Argentina está en default selectivo o en default parcial, o como quiera que le llame, aunque el gobierno argentino dice que desconoce esa palabra, dice que no está en default porque quiere pagar, lo que afecta enormemente las inversiones externas. Evidentemente nadie quiere prestar dinero a un país que está en default y que tiene tantas complejidades para invertir, incluso para poder sacar el dinero de la Argentina, ¿no? Las ganancias de las empresas que están invirtiendo en la Argentina, para sacar las ganancias al exterior realmente es muy complicado. En síntesis, es un panorama bastante complejo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en la Argentina? Hay una especie de meseta. Está todo congelado. Nadie toma decisiones, no toman decisiones los empresarios, no toman decisiones el ciudadano común que quiere irse de vacaciones en enero, está esperando a ver qué pasa con el dólar, con el próximo gobierno. Está todo paralizado porque este domingo hay elecciones. Y como bien decía Juan Carlos, hay 3 candidatos que son los que tienen más chances de ganar. Hay que ver si hay segunda vuelta o no, eso se va a saber el domingo. Pero lo que sí hay consenso, al menos entre los equipos de los 3 candidatos, es que cuáles son los problemas más importantes para enfrentar en el corto plazo. A ver, ¿qué es lo que dice eventualmente Scioli, que es el candidato que va primero en las encuestas, que puede ser probablemente el próximo presidente, si gana en primera vuelta, si hay segunda vuelta, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, sobre el cepo cambiario? Scioli dice que, bueno, que el cepo cambiario, ustedes saben que Scioli es el candidato que en teoría es el oficialismo, que fue bendecido un poco a regañadientes por Cristina Kirchner, porque no le gustaba demasiado, le tiene cierta desconfianza, pero oficialmente es el candidato del gobierno. Sobre el cepo cambiario dice que, bueno, no sé si hay cepo, vamos a ver, esto puede funcionar por un tiempo, reconoce que hay un atraso cambiario, o sea, que probablemente no lo levante, al menos al principio, sino que corrija subiendo un poquitito el dólar oficial para corregir un poco los términos de intercambio, el atraso sobre todo cambiario. En cambio, Scioli y Massa dicen no. Al día siguiente que asumimos, en el caso de que ellos se conviertan en presidente, sacamos todas las trabas de las importaciones y levantamos, ahí va a haber un solo dólar que fluctúe de manera libre. Bueno, y la gran pregunta es a dónde fluctuará ese dólar, cuál es el atraso cambiario que ellos consideran en el cual está inserta la Argentina. Bueno, esa es la duda en este momento. Otro tema son los holdouts, que eso también es importante. ¿Qué es lo que haría cada candidato? Bien, Massa y Macri dicen hay que venir aquí, a los Estados Unidos, a Nueva York, hay que negociar inmediatamente con los fondos buitres. Esto es un tema que está frenando el financiamiento internacional. La Argentina necesita financiamiento externo rápidamente para corregir los ajustes que hay que hacer y necesita dinero fresco. Entonces hay que arreglar inmediatamente con los fondos buitres. Scioli, ¿qué dice? Dentro de su política de ambigüedad, Scioli dice sí, reconoce que el tema de los fondos buitres hay que darle un fin, que es un tema que hay que resolver. Pero bueno, como está bastante atrapado con el discurso kirchnerista, dice no, vamos a resolverlo con el sacrificio del pueblo, vamos a negociar dignamente, no vamos a resignar, pero eso dice por un lado que puede ser bien visto a nivel interno por el sector kirchnerista más duro, pero por otra parte también envió al quien sería su futuro canciller, que es el gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, hace pocos días a Nueva York, estuvo reunido con inversionistas y dijo públicamente y claramente hay que negociar con los holdouts ya.
necesitamos dinero fresco. En la Argentina se vienen unas correcciones, algún tipo de ajuste, y para paliar, para que ese ajuste no sea tan drástico, necesitamos inversiones externas, y sin créditos tampoco no vamos a poder, sin solucionar el tema de las holders, no vamos a poder recibir dinero fresco. En síntesis, digo, para más o menos después seguimos conversando sobre lo que quieran, pero en síntesis ya se cree, ya se está hablando del post-kirchnerismo. Como se decía en el panel anterior, gane quien gane, se estima que habrá cambios. Va a haber un cirujano, ¿sí? Como decíamos, va a haber un cirujano. El tema es si esa operación va a ser drástica, va a ser rápida, o si va a haber una cierta gradualidad en esos cambios. Pero ¿qué cambios va a haber? También esta semana en The Brookings Institution, el instituto de análisis más prestigioso de Washington y en asocio con el diario El País de Madrid, en este foro titulado Si América Latina está capacitada para resistir las turbulencias de la economía mundial, habló sobre Colombia y sobre todo acerca de las ventajas que podría tener para la economía colombiana un eventual acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Habló José Manuel Restrepo, rector de la prestigiosa Universidad del Rosario y fuera de eso columnista del diario El Espectador de Bogotá. Aquí está José Manuel Restrepo. Hay elecciones también este domingo, regionales y municipales en Colombia. Y la pregunta se la hago a José Manuel Restrepo. Están en juego esencialmente las principales alcaldías. Simplemente por dar un dato, la de Bogotá, que es la capital de Colombia, una ciudad donde viven 8 millones de los 45 millones de habitantes que tiene ese país. El más opcionado, según las encuestas últimas, es un candidato llamado Enrique Peñalosa, seguido por Rafael Pardo, un candidato del Partido Liberal, y por Clara López. Pero independientemente de eso, y usted ha escrito bastante sobre el tema, la actualidad política colombiana pasa por el proceso de paz, por el diálogo que desde hace más de 1000 días llevan a cabo en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Recientemente hubo un anuncio por parte del propio Santos y del jefe de las FARC, alias Timochenko, como se le conoce, en lo que tiene que ver con un acuerdo según la forma en la que van a comparecer ante la justicia los miembros no solamente de esa guerrilla, sino de otros grupos armados y al margen de la ley. Y se pusieron una fecha, el gobierno y las FARC, en el sentido de que en la tercera semana de marzo se vencerá, ese será el plazo último para firmar un acuerdo definitivo de terminación del conflicto. Pero los colombianos se preguntan todo el tiempo, bueno, ¿qué beneficios tendrá para la economía la paz? Porque fíjese qué curioso, el momento en el que ha habido más inversión extranjera en Colombia fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, que lo que hacía era combatir a la guerrilla ferozmente. Lo de la paz va a traer un gran beneficio económico para Colombia, que además parece lógico pensarlo así, ¿o no? Tal vez lo primero es agradecer muy especialmente a Brookings, Juan Carlos, también por la invitación. Me complace mucho estar en este evento y sobre todo saber que este evento es en español y que es el primero que se hace en esta institución totalmente en español. Yo como vengo de la academia me puedo permitir algunos lujos, y uno de esos lujos que voy a decir es contarles una historia de cuando hace 15 años me encontré con un grupo de estudiantes en mi cátedra de macroeconomía y les pregunté, ¿qué van a hacer ustedes en el futuro? El 85% de esos jóvenes se querían ir del país, y no precisamente hacer un máster o un doctorado, se querían ir del país porque no veían en el país viabilidad, no veían la posibilidad de un país que tuviera algún grado de futuro. Hoy repetí nuevamente la pregunta a un grupo de estudiantes similar, y la mayoría de ellos creen en el país, creen que hay una esperanza. Y yo creo que lo que el gobierno colombiano firmó el 23 de septiembre de cara al 23 de marzo del próximo año es justamente el conteo regresivo hacia la construcción de esperanza en una sociedad y en un país que ha sufrido mucho. Aquí no se nos puede olvidar algo, una realidad absolutamente cierta. Es una nación que ha estado más de 50 años de su historia. Mi generación nunca ha vivido en una situación de paz. Hemos convivido con el terrorismo, hemos convivido con la violencia, de forma tal que la posibilidad de lo que se va a construir hacia adelante es de enorme importancia para el país. Es estructuralmente esencial lo que se va a firmar ese día 23 de marzo. No solamente el 23 de marzo, sino meses después viene supuestamente la dejación de armas. Y esa es una situación también muy importante para esta y las futuras generaciones de Colombia. Naturalmente Colombia está inmersa en esta turbulencia económica mundial.
y ustedes oyeron anteriormente que efectivamente es un modelo, un ejemplo de los países de América Latina que han seguido adecuadamente las políticas macroeconómicas. Yo creo, sinceramente, que frente a estos fenómenos de turbulencia pasa lo que dicen algunos, que es como cuando uno está en el mar y la marea baja llega, y en ese momento se sabe quién tiene puesto el vestido de baño. Para los que no entienden de la misma manera, swimming suit. Todos perfectamente saben quién tiene puesto el vestido de baño y quiénes no lo tienen puesto. Yo creo que Colombia lo tiene puesto. Y lo ha tenido puesto y es demostrable a través de varias realidades. Lo ha tenido puesto a través de un esfuerzo de política social muy importante. Y es que cuando yo reviso los últimos 15 años de historia del país, la tasa de desempleo se ha reducido significativamente, más de un 40%. La pobreza absoluta y relativa se ha reducido casi que en un 50%. La informalidad se ha reducido también dramáticamente, quiere decir que hay empleo de mejor calidad. La construcción de clase media se ha más que duplicado en la nación. Significa que aquí hay una plataforma social importante en construcción de capital humano que es necesario para lo que viene a continuación. Se ha reflejado también en un mejoramiento en la inversión extranjera directa en el país. Hemos sido en los últimos años históricamente casi que récord mundial en el aumento de la inversión extranjera al país, en la llegada también de inversión de portafolio al país. Significa que hay o ha habido una apuesta importante también en reglas macroeconómicas para que la nación tenga la posibilidad de aguantar seguramente la crisis de lo que estamos viviendo en este momento. Pero naturalmente en lo que viene a continuación tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a estar preparados para los próximos años? La apuesta de la paz para muchos estudios que se han hecho en el país se señala que el impacto en crecimiento del país podría oscilar entre 0.4 y 2.5 porcentuales adicionales. Yo he revisado más de 20 estudios distintos en donde hay cálculos que oscilan entre lo uno y lo otro, pero tenemos que ser absolutamente conscientes de varias realidades. La primera realidad es que el impacto no será necesariamente inmediato, y esa es una realidad que tenemos que considerar. La segunda situación, que será disímil en las distintas regiones del país. Naturalmente se verán beneficiadas mucho más las regiones que han estado históricamente en el conflicto que otras regiones del país. La tercera situación, y es que ha habido de todas maneras ya un impacto, o sea que los mercados en cierta medida ya han descontado casi que el fenómeno de los acuerdos de paz y por lo tanto ha habido ya un impacto económico en nuestra nación. No de otra manera uno podría explicar estas cifras que acabo de señalar en inversión extranjera directa, en aumento incluso en la proporción de inversión en el país. Y finalmente también que hay un impacto en términos de costos, o sea, la paz no viene gratuitamente, no es simplemente que se firme un acuerdo de paz e inmediatamente la nación sea una nación distinta. Hay necesidad de considerar unos costos en reintegración o reinserción, no solamente de aquellos que estuvieron combatiendo, sino también de aquellas personas que vivieron las zonas de conflicto en el país, todo el desplazamiento forzado. Es necesario también considerar unos costos para las víctimas. Eso también tiene un impacto económico importante. Es urgentemente necesario, con acuerdos o sin acuerdos, que una nación como la nuestra realice un proceso de reconstrucción rural. Las zonas rurales del país son zonas significativamente grandes y también necesarias e importantes para una apuesta de futuro en materia de agroindustria. Y es necesario trabajar con provisión de bienes públicos en esas zonas. Y finalmente tenemos que seguir haciendo una apuesta en el tema de infraestructura, en el tema pensional. Yo creo que cuando uno estima todo lo anterior, se ha estimado también en el país, y ahí de nuevo hay 15, 16 estudios sobre el tema, que esto podría oscilar del orden del 1 al 1.5% del PIB anualmente. O sea, eso nos costaría unos recursos a nivel nacional. Al final de cuentas, de lo que se trata es de capitalizar lo que pueda venir por este proceso de paz, pero en simultánea preparar una nación para algo también distinto, una nación que necesita, como el resto de América Latina, un nuevo modelo de crecimiento, que no puede estar exclusivamente atado ni al tema de los commodities o bienes básicos, ni al tema tampoco del gasto público. En segundo lugar, hay que hacer también un trabajo en la agenda de instituciones, y eso significa disminuir estos extraordinarios niveles de corrupción que existen en este país y en otros países de América Latina. Ahí hay una agenda pendiente. Tenemos que continuar haciendo también una agenda en lo social, en contribuir a disminuir los niveles de inequidad. Y esa agenda social
que es una agenda compartida con el resto de América Latina, en mi opinión, es el único camino para lograr, naturalmente, que la paz, en el caso colombiano, sea estable, pero también para garantizar que no volvamos a esa vieja mediocridad de crecimiento en América Latina, que puede ser agravada porque con una clase media más alta, más grande, más deliberante, ya no va a ser posible, digamos que, como decimos nosotros en el país, hacer conejo respecto a esos privilegios y necesidades sociales que se han venido satisfaciendo a lo largo de la historia. Creo que de no hacerlo, el problema sería retroceder mucho más en los países de América Latina y volver a esos viejos o recientes populismos que todavía imperan en algunos países de la región. Entonces me parece que la apuesta de la paz es una apuesta que en simultánea con una apuesta competitiva nueva, con una apuesta social nueva en Colombia y en el resto de América Latina nos va a permitir salir adelante y enfrentar la turbulencia. Y aquí termina Club de Prensa Plus. Se nos acabó el tiempo. Los espero el lunes.